Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes, a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, a todos os servos e a todas as pessoas que lhe gusta acompanhar o programa Obreiros em Foco, hasta porque nos minutos finais de todos os programas, nós outros invitamos a todos a colocar as rodilhas nele piso e pedir a Deus que Ele nos haga justiça, porque a injustiça nos deixa tristes, oprimidos. A injustiça ha causado dolores, ha causado sofrimento para muita gente. Pero aqueles que confiam em la justiça de Deus estarão com nós outros de rodilhas pedindo a este Deus: haga-nos justiça, modifique, cambia esta situação, porque eu não quero seguir em la situação que estou. Por isso, eu pido a todos os obreiros, atenção obreiros, obreiras, a todos os colaboradores, CPOs, a todos os servos, pido a todas as pessoas que preparem uma sídia, como a minha já está aqui preparada. Coloque nesta sídia uma Bíblia aberta e prepare um vaso com água, porque nos minutos finais você vai levantar, você vai apresentar a Deus seu tapete e vamos colocar as rodilhas e vamos pedir a nosso Deus que nos haga justiça, porque Ele é primeiro, porque Deus é primeiro em nossas vidas e porque Ele é primeiro, Ele hará justiça em julgar nossa causa, em resolver o que eu não puedo, o que tu não puedes, Ele vai a resolver. Por isso, invite a todos, se é possível, compartilhe o programa em sua rede social, você não pode fazer, aí está nosso WhatsApp, para aqueles que querem deixar seu nome, o nome também de sua família, para aqueles que gostariam de se comunicar-se com nós outros, pedir auxílio, porque eu sei que este programa alcança muitas pessoas apartadas, ex-obreiros, ex-pastores, ex-esposas, que um dia, por um motivo ou por outro, não só se apartou da obra de Deus, mas se apartou da presença de Deus. E nós outros hacemos esse trabalho que você está vendo aí, resgate em seu hogar. Se você necessita de ajuda, haga como muitos estão fazendo, pedindo auxílio, pedindo ajuda, e ele resgate está chegando, ajudando, levantando, dando a uno a oportunidade de volver aos braços de aquele que é misericordioso, aos braços de aquele que não juzga, não condena, mas dar a uno a oportunidade de sanar suas heridas externas e sarar suas heridas externas. Vamos começar o programa com um informe de lo que vai acontecer dia 8 de julho. Estamos vivendo o mês, aí está junho, o mês da primacia, e preparando-se para dia 8. Todos os dias estamos lendo, meditando, porque para cada dia há uma fecha, há um versículo, há uma meditação, e depois que meditamos pela manhã, colocamos as rodilhas nesse tapete e nós outros pedimos a Deus que Ele nos bendiga e falamos para Ele que Ele é primeiro em nossas vidas, porque obreiros, quando Deus é primeiro, nós outros não priorizamos a posição, nós outros não priorizamos o uniforme, nós outros priorizamos a unção de Deus em nossas vidas, nós outros priorizamos a salvação, a vida eterna para nossa alma. Vamos a este vídeo que habla deste dia 8 e já regressamos com todos. El primer lugar, lo más importante,
La primacía. Todas las personas tienen a alguien en la vida que consideran muy importantes, ya sean los padres, los hijos, el cónyuge o cualquier otra persona que usted tenga una gran consideración. El siervo de Dios también tiene una lista de personas especiales en su vida, mas el primer lugar de mayor reverencia y de mayor respeto siempre es su Señor. Eso no es solo demostrado con palabras, sino con actos de fidelidad, ofreciendo a Dios las primicias en absolutamente todo, probando así su sumisión a la voluntad de quien ocupa el lugar más importante en su vida. Sábado 8 de julio, en el segundo semestre del año, será el sábado de la primacía, una reunión para todos los obreros y colaboradores, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Não é solamente este mês de junho, porque depois que terminar ele propósito, como você pode ver aí, primacía, mês de la primacía, cada dia tem um versículo, tem uma meditação, mas depois que terminar ele propósito, há que seguir cuidando de sua vida espiritual, há que seguir priorizando lo espiritual, porque quantos que não hão priorizado ele espiritual, ha colocado muitas coisas no lugar de Deus, e por isso, quantos que se esfriaram, quantos que se encontram esfriando-se espiritualmente, justamente por não colocar a Deus como primeiro, como não priorizar as coisas espirituais. Eu gostaria que todos me acompanhassem, eu gostaria de compartilhar com todos este versículo, este mensagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Há uma promessa dada por ele próprio Senhor Jesus para aqueles que hão colocado a ele como primeiro. Mire o que está escrito, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Assim, ele vencedor será vestido de vestiduras blancas. Assim, ele vencedor será vestido de vestiduras blancas. Veja que Jesus está falando, não é de quem apenas está lutando, não é de apenas quem já venceu algumas batalhas. Ele está dizendo ao vencedor. Este vencedor não é aquele que pagou na deuda, não é isso que estamos falando. Este vencedor não é aquele que logrou ser patrão, era empregado, agora é patrão. Este vencedor não é aquele que tinha um câncer e ele câncer desapareceu. Não é isso. Este vencedor é aquele que vence a si mesmo. É aquele que vence suas vontades, sua gana de fazer coisas erradas. Este vencedor é aquele que é marido de uma solo mulher. És aquele que não toca em nada que não lhe pertence. És aquele que respeita padre e madre. És aquele que és uma referência de Deus aonde esteja. Este és ele vencedor. Assim ele vencedor será vestido
de vestiduras blancas. Você sabe que a vestidura branca, quando um está vestido de branco, não toma cuidado de onde senta, de onde se rala, para não suziar a roupa branca. A roupa branca significa puro. Aquela pessoa que venceu, que morreu, e sua alma foi salva porque ela lutou, pagou um preço para estar aqui em santidade, colocando a Deus em primeiro lugar, em seu relacionamento, em seu noviazgo, em seu trabalho, em todo, primeiro Deus. E ele sigue falando, e não borrarei su nome del livro de la vida, e não borrarei su nome del livro de la vida. Neste livro de la vida está escrito o nome de aqueles que puseram a Jesus em primeiro lugar, e que han posto Jesus em primeiro lugar. Quantos que colocaram Jesus em primeiro lugar, há muito tempo, e já há tempo que Jesus já não é mais primeiro. Quantos que seu nome ha sido borrado do livro de la vida, porque uno decidiu não mais colocar as coisas de Deus e ele próprio Deus em primeiro lugar. Eu me acordo quando eu trabalhava em uma empresa, e todos os domingos, ou melhor, um domingo por mês, me tocava quedar ali todo o dia, de domingo de manhã hasta 7 da noite, me tocava quedar ali na empresa, porque era uma função que todo domingo tocava uno quedar-se ali. Éramos como 5, trabalhávamos de lunes a viernes, a sábado, melhor dito, todos, mas domingo tocava uno quedar ali, porque se necessitava de algo, e me tocava um domingo. E me jefe me isso na proposta, e me digo, Jorge, você já não toma, você já não vive mais aquela vida que vivia antes, agora você está na igreja, que lhe parece quedar todos os domingos acá na empresa. Você vai ganhar mais plata, você vai receber mais, porque você vai estar ocupando nosso espaço aqui todos os domingos. E eu digo, não, muitas graças. A intenção parece buena, mas eu teria que deixar de ir os domingos à igreja. E eu sabia que já era uma estratégia do diabo. Mas pastor, você ia ganhar mais plata, mas eu ia perder do outro lado. E eu preferi perder e ganhar espiritualmente, e Deus nunca deixou faltar, nunca, do contrário, sempre estuvo obedecendo, porque quando Deus é primeiro, não há acordo, não há acordo em relação à sua comunhão com Deus. Aí ele habla mais, e reconhecerei su nome delante de mi Padre, e delante de seus ángeles, e reconhecerei su nome delante de mi Padre, e delante de seus ángeles. Neste dia, aqueles que su nome não foi borrado do livro de la vida, serão apresentados, reconhecidos ante Deus, serão reconhecidos ante os ángeles. O Senhor Jesus tendrá ele prazer de dizer, Padre, ángeles, aqui estão meus servos, aqueles que em vida me colocaram em todos os aspectos, em todos os sentidos, primeiro. Aqueles que tinham todo para negar a fé, aqueles que foram apresentados a eles prazeres carnais, propostas, e eles disseram não, porque mi Deus é primeiro, eu vou a rechazar, e rechaçou tudo isso. Então, obreiros, todo este mês estaremos vivendo este propósito de la primacia. Mês de junho é ele mês de la primacia. E dia 8 de julho, estaremos, como você já sabe,
na nossa grande reunião mensual. Em Brasil é o primeiro sábado. Aqui em Equador, ele segundo sábado. E quando nós outros lhe entregamos este tapete, pedimos a todos que sacasse 2 cópias mais, para que você pueda invitar a 2 pessoas de seu grupo de evangelização, de grupo jovem. Pode invitar, me perguntaram, um membro firme? Pode, porque neste dia, obreiro, você não estará sola. Os terdes não estarão solo, colaboradores e CPOs. Cada um vendrá com 2 pessoas. Os obreiros estarão uniformados e seu invitado que dá gosto, mas estará com a alfombra dia 8, às 4 da tarde. Será uma grande bendição, como foi uma grande bendição este último sábado com ele mensagem do Bispo Macedo. E allí todos receberam ele resultado de seu exame espiritual. Todos já puderam perceber como se encontram espiritualmente. Por isso, é necessário que todos coloquem a força, que todos se empenhem para neste dia, não só venir, mas trazer essas 2 pessoas que estarão hasta dia 8 fazendo o mesmo que nós outros estamos fazendo. Passe a voz, todos de Guayaquil já sabem que vendrão para o Templo de la Fé e as demais igrejas por videoconferência. Desde Sucídia, preparada, já puso a Bíblia aí? Já está tudo preparado? Já preparou ele vaso com água? Vai invitando mais pessoas, porque faltando poucos minutos para terminar o programa, eu estarei de rodilha. Eu quero que você esteja de rodilha. Esta injustiça que lhe aplasta, esta injustiça que lhe angustia, será arrancada de sua vida. Vamos dobrar as rodilhas e pedir justiça. E quando nos levantarmos, estamos seguros, muito seguros, que a justiça cairá. Vamos agora à história dele, pastor Pedro, que tem uma história muito forte. Ele que realmente saiu da basura desta vida, desculpa falar assim, mas a vida dele era uma vida complicada. Deus o sacou de uma vida de sofrimento. E hoje és um homem de Deus. Ele e sua esposa estão servindo a Deus no altar, porque de verdade eles puseram Jesus como primeiro hasta hoje, por isso que estão sendo usados por Deus. Vamos lá, a história dele, pastor Pedro, mas antes de colocar a história, por favor, coloca a opinião de alguns obreiros, pode ser 2 obreiros, se é possível, que como foi sua experiência quando nós outros ensinamos o exame espiritual. E depois, vamos lá, a história dele, pastor Pedro. ¿Cuál es su nombre? Giselle Verano. ¿Cómo fue su experiencia en este mes, el mes del examen espiritual? ¿Cómo fue la experiencia para usted? Bueno, fue algo muy valioso espiritualmente, ¿no? Porque así como uno se realiza un examen, ¿no? Y los exámenes te dan resultado de lo que te tienes que tratar, entonces el examen espiritual también te muestra en lo que debes trabajar para estar bien con Dios. Y cuando estamos bien con Dios, pues entonces podemos enfrentar las luchas, las dificultades, los momentos difíciles. Entonces esa es la importancia de tener una comunión con Dios verdadera, ¿no? Y eso me ayudó mucho el examen espiritual. ¿Y cuál fue su experiencia al participar ahora de la reunión mensual de obreros? Fue una bendición, ¿no? Cada vez que tenemos esta reunión, Dios nos renueva, nos da fuerza, salimos renovados, ¿no? Y hoy, sobre todo, los frutos del Espíritu Santo para ponerlos en práctica y dar y ayudar a las personas, ganar almas. El día de hoy fue una bendición. Mi nombre es Pedro Silva. A la edad de 12 años yo empecé a involucrarme en las pandillas por motivo de los vicios,
en mi familia, de las peleas, y también tenía complejo de inferioridad. Entonces yo buscaba en las calles un refugio para yo poderme sentir bien, para yo poderme sentir en paz, más es una paz momentánea que solo duraba cuando yo estaba con mis compañeros, cuando yo estaba fumando. Entonces a raíz de eso fui tomando malas decisiones y me fui involucrando en las pandillas. Fui creciendo en las pandillas y de ahí yo comencé a tener un cargo en esas pandillas. Comenzaron a darme un cargo en aquellas pandillas y por causa de eso perdí los estudios, por causa de eso hacía que mi familia solamente estuviera sufriendo. Mi madre al verme llegar a mi tarde se ponía a llorar. Entonces ahí, por causa de los vicios, del alcohol, del cigarrillo y de la marihuana, yo iba solo a los estadios, llegaba muy tarde a mi casa, llegaba a veces nervioso, me sentía desesperado, no me hallaba quieto, no me sentía tranquilo, ni en mi casa, ni siquiera tampoco en mi colegio, en los estudios. Mi nombre es Fanny y antes de llegar a la Iglesia Universal yo tenía vicios, problemas familiares dentro de mi casa y la causa de eso me llevó hacia una vida con vicios, con malas amistades, donde yo buscaba encajar en mis amigos, hacer lo que ellos hacían, agradar a mis amigos, pensando que esa era una felicidad. Pero en realidad no era, porque cuando yo llegaba a la casa yo me sentía sola, tenía depresión, yo lloraba todo el tiempo y a causa de esa depresión yo decidí quitarme la vida porque yo pensaba que era la única solución, que no iba a sufrir más solo si yo me quitaba la vida. Pero no era así. Dentro de mí había algo que me decía que no era la única solución. Ahí yo decidí quitarme la vida tomando pastillas. Cuando yo lo fui a hacer, dentro de mí había una voz que lo decía que no lo haga, que había una salida. Entonces ahí yo no lo hice. Ese fue uno de los mayores momentos que marcó mi vida cuando en un día por causa de las drogas, de participar en un partido, entonces por coger una camioneta porque ya no había carro, cuando no alcancé a subirme bien a la camioneta, terminé rebalándome y cayendo. Entonces estuve a punto de ser atropellado por un carro, mas gracias a Dios no pasó eso. Ahí tuvimos que pasar un puente, así corriendo, tuvimos que ir caminando hasta el barrio, hasta Mapasingue. Yo creía que no había más solución. Yo creía que mi destino era ese. Era algún momento ser muerto por una bala, en algún momento ser preso, porque en la vida que estaba, ese era mi destino. Ahí fue que me invitaron para la Iglesia Universal. Yo reconocí que yo tenía depresión, que yo necesitaba ayuda, porque no era normal que una joven venga a ver deseos de matarse, deseos de todo le daba igual, si estaba bien o mal, si estudiaba o no, solo pensaba en sí misma. Las cosas para ella eran normal, pero cuando yo vi que no era normal en mi vida tener depresión, solo llorar, no comer o querer solamente dormir, entonces yo vi que algo estaba pasando dentro de mí y ahí fue cuando yo busqué ayuda porque yo quería una vida mejor, sabía que podía tener una vida mejor. Entonces ahí busqué y encontré ahí la Iglesia Universal y encontré a Jesús. Ahí yo comencé a frecuentar. Primero al principio yo no entendía. Entonces el pastor hablaba de que Dios podía cambiar la vida de cualquier persona. Un día me acerco a un obrero y le cuento todo lo que estaba pasando al obrero y que yo creía que era mejor quitarme la vida. El obrero me dijo así: mira, tal como tú me contaste a mí, ahí está el altar. Ve, dobla tu rodilla y háblalo para Dios, porque Dios está ahí en el altar. Tú no lo ves, mas Él está ahí. Y Él va a escuchar tu oración. Así como yo te escuché cuando tú me contaste, así Él te va a escuchar. Yo creí, fui para el altar, doblé mi rodilla y conté todo lo que estaba pasando. Y dije para Dios: Señor, yo no quiero esta vida. Si de verdad tú existes, yo le pido que usted venga a mostrar que usted existe en mi vida y que me venga a ayudar a salir de esta vida que yo estoy llevando. Porque yo no quiero ver más a mi familia sufriendo por mi causa. Entonces, después de la oración que yo hice en el altar, ahí
Yo en esa misma semana, fue un día miércoles la oración que yo hice. El día sábado hubo una reunión en la banda y llegaron a la conclusión de que por el momento se tenía que disolver la banda. Entonces ahí yo vi que fue un libramiento de Dios. Fue Dios atendiendo a la oración que yo he hecho con sinceridad en el altar. Entonces ahí yo tomé la decisión de bautizarme. Ahí fui a la iglesia, hablé con el pastor y dije, sí, yo quiero bautizarme en las aguas. Ahí yo me bauticé en las aguas, comencé a perseverar. El pastor me orientó, me dijo así, mira, persevera, ven los días miércoles, los días viernes, los domingos, persevera. Porque así como Dios pudo levantar un ejército en un valle de huesos secos, Dios puede también levantar tu vida y transformar toda tu vida. Entonces yo fui perseverando y fui siendo libre de los vicios. Entonces ahí conocí a la Iglesia Universal, me bauticé en las aguas, busqué el Espíritu Santo, fui bautizada en el Espíritu Santo, entonces todo cambió para mí. Todo fue diferente, sabía que tenía valor, a donde yo estaba no buscaba encajar, sabía que Dios me dio un valor. Entonces ahí comenzó dentro de mí a nacer ese deseo de ganar almas, de mostrar a los chicos que había otra vida. Yo ya no sentía más deseo de fumar, no sentía más ganas de tomar. Naturalmente fue naciendo dentro de mí este deseo de pasar para otra persona lo que Dios me estaba dando, lo que Dios me había dado. Entonces yo comencé a hablar de Dios para mi familia. Mi familia no solamente ellos escuchaban lo que yo decía que Dios había hecho en mi vida, ellos veían ese cambio. Mi madre, ella sufría mucho con depresión. Ella al principio no quería ir a la iglesia y comencé a usar la fe. Y gracias a Dios ellos fueron viendo este cambio en mí y ellos quisieron conocer la iglesia y conocer este Dios que había cambiado mi vida, porque ya no me veían más en pandilla, ya no me veían más en los vicios. Entonces ellos comenzaron a querer conocer este Dios. Así fue que llegó mi madre, llegó a la iglesia, después fue mi hermana. Ahí fueron conociendo a Dios, se bautizaron en las aguas y están hasta ahora firmes con Dios. Y dentro de mí cada vez iba naciendo este deseo de ser más usado por Dios, de hacer más, de pasar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Fue así que nació el deseo de servir a Dios. Ahí comencé a priorizar mi vida espiritual, no prioricé ni estudios, no que no debía estudiar, tenía que trabajar, pero como dice la palabra de Dios, ¿no? Que primero buscad en primer lugar el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido. Entonces yo busqué eso, primero busqué agradar a Dios, hacer las cosas para Dios y lo demás. En mis estudios me iba bien, en mi trabajo me iba bien y ahí Dios me fue bendiciendo y me bendició con un hombre de Dios, el cual también tiene el mismo deseo de ganar almas, el cual tiene el mismo amor, porque yo entendí que si él amaba a Dios, me iba a amar a mí. Pastor me orientó, me dijo así, mira, para tú ser más usado por Dios, primero tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Eso tiene que ser tu prioridad, porque si tú recibes el Espíritu Santo, entonces Dios te va a usar conforme Él quiere usarte. Y ahí yo comencé a hacer las cadenas. Ahí comencé a estar más interesado en las vigilias. Cuando era vigilia, yo no veía si era tarde o a qué hora iba a terminar, si había carro o no había carro, porque yo decía así, si antes yo tenía fuerza para irme al estadio con carro, sin carro, para irme a la fiesta, a los bailes, para estar en los vicios, con condición o sin condición, ahora que yo conozco a Dios, ahora que Dios me rescató, yo voy a hacer de todo para agradarlo a Él. Comencé a buscar cada momento por las madrugadas. Y ahí, en una vigilia, yo me recuerdo que dentro de mí hubo esa certeza de que Dios, Él me había dado el Espíritu Santo. Dentro de mí tuve esa certeza. Entonces vino una paz y una certeza. La certeza de que si yo podía morir en ese momento, yo estaba salvo, mi alma iba a ir con Dios, porque mi vida ya le pertenecía a Él. Entonces, el Espíritu Santo en mí ha hecho que yo sea una persona diferente. Cuando de verdad yo entregué mi vida en el altar, yo no tuve más deseo de volver a fumar,
yo no tuve más deseo de tomar para sentir un alivio, para sentirme bien, o de andar con una persona para sentirme querido. Dentro de mí ya estaba esa certeza de que Dios estaba conmigo y había una paz dentro mío. Entonces fue así que nació el deseo de servir a Dios en el altar. Yo veía lo que Dios había hecho en mi vida por medio de un siervo de Él, por medio de un pastor. Entonces yo tuve ese llamado, nació dentro de mí ese llamado de servir a Dios en el altar. Yo tenía ese deseo de ganar almas. Entonces ahí vino cuando yo quise hacer la obra en el altar. Ahí ganar almas, ayudar a más jóvenes como yo que tal vez están pasando por el momento, ¿no? Depresión, ganas, deseos de matarse. Gracias a Dios que la Iglesia Universal llegó aquí al país y por medio de ella yo conocí a Dios y mi esposa también. Actualmente estamos los dos casados, actualmente nosotros estamos realizados, estamos haciendo lo que un día alguien hizo por nosotros. Ambos ahora estamos haciendo la obra de Dios en el altar juntos y así como hicieron por mí, alguien creyó en mí, yo sé que nosotros podemos ser usados para ganar almas de aquellos jóvenes que están necesitados hoy. Con los mismos objetivos que yo tenía, de servir a Dios, de ganar almas. Y gracias a Dios eso estamos haciendo. Estamos los dos juntos, estamos casados y estamos sirviendo a Dios. Mi vida espiritual, estoy feliz, mi matrimonio es bendecido y hoy estamos para hacer la voluntad de Dios, gracias a Dios en el altar. Levantarse en la mañana, hablar con Dios, dedicarse a lo sagrado, leer la Biblia y meditar. Solo es cuestión de poner empeño y seguir con las actividades diarias. Lo que colocamos en primer lugar en nuestro día y lo que nos empeñamos en hacer define cuál es nuestra prioridad. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Dios está encima del cuerpo. Eso significa que es poseedor de todo el control, pero aún así permite que sus decisiones sean hechas de acuerdo a lo que usted decida. El Señor Jesús fue el primero en ser sacrificado, murió para salvar. Eso significa que Él se colocó como primicia para que todos tuviesen la vida eterna. Sin embargo, ¿será que usted tiene colocado a Dios como primicia? Las actitudes que usted toma diariamente dicen mucho sobre usted. Como obrero, no descuide su vida espiritual, lo que usted hace diariamente o a lo que se dedica todos los días. Demuestra el valor que usted le da a cada área de su vida. Obrero, esté atento a la parte más importante, su alma. En este mes de junio, usted recibirá la representación de un tapete en el que constan versículos bíblicos para su meditación, porque es de extrema importancia que usted dé valor a Dios en los primeros minutos de su día. Use también esta hoja para doblar sus rodillas y orar. Haga esto durante el mes de junio, colocando así a Dios en primer lugar. Sábado 8 de julio. En el segundo semestre del año será el sábado de la primacía. Una reunión para todos los obreros y colaboradores donde entregarán su propósito de oración, probando que Dios es el primero y que más allá de Él no hay otro. A las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. ¿Cuál es su nombre? Leticia Cedeño. ¿Cuál fue su experiencia al participar de esta reunión de obreros? Pues es muy buena, uno aprende mucho, se reviva y se permanece en la fe. Y es muy importante estar aprendiendo siempre. No se quede fuera
de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @ObrerosEcuador. Veja que Deus é poderoso. Veja que Deus realmente Ele tem a disposição de bendecir a todos, de transformar a vida de todos. Ele transformou a vida dele, pastor Pedro, e de sua esposa. Ele poderá transformar sua vida. Por isso que estamos vivendo este propósito. Obreiros, colaboradores, CPOs e todos os servos de Deus. Foi entregue este tapete para você, mês de primacia. E estamos todos os dias, há uma fecha para cada dia, são 4 semanas. Leemos por la manhã, eu estou sendo assim, templanito já meditando em minha meditação, e depois pongo minhas rodilhas aí e hago minha oração, colocando a Deus em primeiro lugar. E foi dada aos terdes a autoridade de imprimir, sacar 2 cópias desse tapete, e você vai trazer dia 8, 2 pessoas com os terdes nesta reunião. Pessoas que você sabe que futuramente, estará com nós outros em uma batalha, sacando pessoas do inferno, ajudando os afligidos e desesperados. Por isso, todos estão trabalhando para que dia 8, às 4 da tarde, nenhum obreiro, nenhum colaborador, nem CPO, vendrão de manos vazias. Estamos vivendo este propósito e estamos seguros que Deus, Ele será glorificado e enaltecido. E falando de glorificado e enaltecido, acompanhe comigo uma linda história de quem passou por fogo, passou por terremotos e permaneceu. Sabe por que permaneceu? Porque ha posto a Deus como primeiro. Quando Deus é primeiro, é impossível, escute-me, é impossível que a vida de um siga apagada. É impossível que a vida de um siga caminhando hacia atrás. É impossível que seus inimigos prevaleçam, porque quando Deus é primeiro, Ele providencia tudo para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Ele necessita ser glorificado em nossas vidas, porque antigamente Ele, em nossas vidas, era avergonçado. Mas agora Ele é glorificado e os demônios são avergonçados. Acompanhe esta história e já regressamos. Fuego y terremotos, viento fuerte que pasó, ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Claudia, tengo 17 años de obra, llegué a la iglesia por una invitación de mi esposo. Si bien no la recibí en el momento de la invitación, la recibí y decidí ir a los 2 meses. Llegué a la iglesia creyendo que yo no sufría de nada, que yo iba para escuchar solamente y para agradar a mi marido, ¿no es cierto? Entonces, al tiempo me di cuenta que yo realmente necesitaba, porque yo estaba con vicios de cigarrillo, estaba con vicios de juego de azar, sufría de insomnio, no dormía bien, nerviosismo, era muy nerviosa, era una persona muy nerviosa. En un momento de mi vida, todo eso que fue sumando, ¿no es cierto?, el nerviosismo, el no descansar, el no poder dormir, más los vicios, llegué en un momento a intentarme sacar la vida, tomando pastillas. No era feliz, todo me molestaba.
agredí a mi esposo, agredí a mi hijo. Entonces ahí me di cuenta que realmente necesitaba, y escuchando, ¿no es cierto?, a los pastores, prestando atención, fui haciendo las cadenas de viernes, fui haciendo las cadenas de domingo, y en 9 meses fui liberándome. Observaba todo yo, miraba que la gente agarraba un diario y salía. Entonces eso me llamó la atención, ¿no es cierto? Y decidí acercarme más aún, acercarme a la evangelización, acercarme a los grupos. Después de la liberación busqué el Espíritu Santo. Yo tenía la necesidad de conocer ese espíritu de que tanto los pastores hablaban y las personas también, de ese espíritu que cambiaba la vida de la persona, de ese espíritu que yo con ansiedad lo necesitaba, a través de las vigilias, a través de los ayunos, a través de la oración, a través de entregar mi vida para Dios. Una vez que yo me liberé, comprendí muchas cosas y comprendí la importancia que era recibir el Espíritu Santo para mi vida. Fue así que seguí paso tras paso hasta que recibí en una vigilia el Espíritu Santo. Ese día yo nunca me voy a olvidar. En un momento de mi vida, pasando 10 años, yo sentí una molestia en mi cuerpo. Yo sentí que no estaba bien mi organismo, ¿no es cierto? Entonces fui a mi ginecóloga porque me empezaron hemorragias, porque estuve con anemia, estuve haciendo un tratamiento durante 4 años. Esa fue una de mis momentos de desierto, ¿no es cierto? Yo como obrera ya en ese momento buscaba el Espíritu Santo, participaba de las reuniones y yo sentada, y cuando me levantaba sentía que ese flujo hemorrágico salía de mí. Entonces me sentía mal, tenía que retirarme de la reunión, pero nunca bajé los brazos. Seguí con los médicos y seguí sobre todo creyendo en Dios. Al tiempo sufrí otra lucha. Fue la más difícil, fue un terremoto para mí en mi vida, que nunca yo me hubiera imaginado que me podía pasar. Si bien sabemos que los papás y las mamás en algún momento se tienen que ir de nuestra vida, pero yo estuve 24 años a la par de mi papá. Mi papá fallece en mi casa, en mis brazos. Entonces eso para mí fue fatal. Yo sentía que se me desmoronaba todo. Eso fue el momento más difícil que me tocó pasar. Fallece mi papá y a los días yo no podía dormir. Yo sentía como una perturbación. Yo sentía una culpa dentro mío, como que el diablo mismo me hablaba y me decía, ¿viste? Lo operaste. ¿Viste? Se fue. No sirvió de nada. Dios no te escuchó. Vos lo ungiste a tu papá, pero no tuviste respuesta. Eso el diablo hablaba para mí noche y día. El diablo quería de todas formas que yo desistiera, pero no bajé los brazos. La lucha la vencí. ¿Cómo la vencí? Yendo a buscar el Espíritu Santo, humillándome, clamando a Dios, que Dios sane mi corazón, que Dios saque de mí esa pena y que Él me dé la fuerza. Y cuando yo tuve esa fortaleza, ¿no es cierto? Porque fue una lucha difícil, fue muy difícil lo que pasó con mi papá para mí. Pensé que no lo iba a superar, pero más con la ayuda del Espíritu Santo, buscando domingo a domingo, vigilia a vigilia, leyendo la Biblia, haciendo ayuno, escuchando los medios que hoy día tenemos, porque hoy tenemos muchos medios para escuchar, para una palabra de fe, una palabra de vida, nosotros podamos ponernos de pie y seguir adelante. El Espíritu Santo para mí representa todo en mi vida. Yo hablo del Espíritu Santo y no puedo dejar de
largar una lágrima, porque el Espíritu Santo transformó mi vida. El Espíritu Santo me dio la fuerza, me dio la superación. El Espíritu Santo va conmigo para todos lados. El Espíritu Santo está dentro mío. Sin el Espíritu Santo yo no sería nada. Sin el Espíritu Santo yo no puedo dar un paso. Él es el que me da la fuerza día a día, es el que me levanta. Es el Espíritu Santo. Para mí representa todo. Y Dios en primer lugar, sobre todo. Dios en mi vida está en primer lugar. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Si Dios trabaja con la fe, el diablo trabaja con la duda. Ella es la principal alma del infierno para debilitar y desequilibrar a las personas en el mundo entero. Diariamente somos bombardeados por voces que llegan de todos lados, y la mayoría cargando de manera invisible el veneno de la duda. Lo que hemos visto son personas que de tanto consumir de este contenido ofrecido por el reino de las tinieblas se están convirtiendo en inseguras y apavoradas. La voz a la que damos oídos van a influenciar nuestras actitudes y reacciones. El investigador y científico japonés Masaru Emoto, en uno de sus experimentos más intrigantes, comprobó que las palabras tienen el poder de influenciar físicamente todo lo que existe. Emoto colocó 3 porciones de arroz cocido en frascos de vidrio, separados, y los cubrió con agua. Y a un frasco le decía: «Gracias, yo te amo». A otro: «Yo te odio, eres un idiota». Y al tercero, lo ignoraba completamente. Después de un mes, el resultado fue sorprendente. El arroz, que recibía agradecimientos, empezó a fermentarse, presentando un agradable aroma. El arroz del segundo frasco, que recibía palabras negativas, quedó oscuro y podrido. Y el tercero, que fue ignorado, empezó a enmohecer. Esto hace pensar: si la palabra hizo eso con el arroz, imagine lo que es capaz de hacer en el interior de una persona. Por eso, encontramos a tantos dominados por el miedo y el pánico. Todo por causa de una voz que oyeron en algún momento. ¿Es posible que una persona tenga paz estando ella en la duda? La única fórmula capaz de blindar su fe es cerrar los oídos a aquello que le puede debilitar y alimentarse de la palabra que viene de Dios, pues ella genera certeza, convicción y fuerza. Y aún, frente a un momento difícil, usted no se debilitará, pues ella te sustentará en cualquier situación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo los que están en Él vencen como Él venció. A partir de ahora, escuche la voz de la fe, pues mientras que las otras voces lo derrumban, la voz de la fe lo lleva a la cima. Bueno, depois de tudo que hablamos, mostramos, vamos falar com Deus. Prepare, por favor, seu tapete, se você o tem aí. Vamos colocar as rodilhas. Já está aí sua silla preparada? Já está a silla preparada? Já colocou a Bíblia na silla? Já puso? Já preparou seu vaso com água? Então, vamos falar com Deus, e quando terminar a oração, eu lhe vou explicar o que está para suceder este jueves a hora em la terapia del amor. Vamos juntos orar, falar com Deus, pedir justiça àquele que é dono de la justiça. Nosso Deus e nosso amado Padre, uma vez mais aqui estamos com a oração por la justiça. A oração que é realizada por todos os obreiros, colaboradores, CPOs, siervos, por todas as pessoas que sabem
que el Senhor és um Deus de la justiça. És um Deus que falou, bem-aventurado todo aquele que tem hambre e sede de justiça. Então, Deus mío, venga com tu mano fuerte, venga com tu justiça, cambiar a situação de vida de esta persona que não aguenta mais esta vida afligida, esta vida de dolores, esta vida de escravidão. Hasta quando, meu Padre, esta persona tendrá que chorar? Hasta quando esta persona tendrá que ser pisoteada pelas tinieblas? Venga com tu justiça, arrancar esta angústia, arrancar este sofrimento, arrancar todo o mal que aflige a tus servos, que ha trabalhado para este obreiro, este colaborador, este CPO, desistir da fé, causando todo tipo de situações. Ó Espírito Santo, estamos aqui de rodilhas neste tapete de la primacia para determinar, Senhor, e para viver uma vida de verdade, colocando Ele, Senhor, em primeiro, colocando Ele, Senhor, em primeiro em todo, Senhor, porque quando Ele, Senhor, é primeiro em la vida de uma persona, é impossível que essa situação siga de pé, é impossível que ele mal, meu Padre, resista a nossa fé. Espírito Santo, consagre este vaso com água. Ele, Senhor, está vendo todos os dias os obreiros de rodilha, os colaboradores, os CPOs, eles que já conseguiram 2 pessoas que vendrão com eles dia 8 de julho, sábado, 4 da tarde. Espírito Santo, eu determino este vaso com água consagrado. Eu determino que estas águas sejam águas de justiça, que entrarão e todo mal sadrar, e toda enfermidade, dolores, gana de morrer, meu Padre, toda gana de pecar, de sair de tu presença, sadrar desta persona, em nome de Padre, em nome del Hijo e del Espírito Santo, em nome dele, Senhor Jesus. Meu Padre, bendiga Equador, bendiga esta nação, coloca tus manos e haga justiça neste país, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Bueno, eu estou seguro que ele, Espírito Santo, ele já bendijo. Dia 8 de julho, estaremos sábado, será o segundo sábado de julho, estaremos juntos às 4 da tarde. Sigam vivendo esta fé, porque estou seguro que quanto mais colocamos a Deus em primeiro lugar, Ele nos bendice e Ele nos fortalece. Pero mientras nos chega dia 8 de julho, eu gostaria de avisar a todos que este jueves, dia 22, nós outros estaremos em um jueves muito bendecido. Será o jueves del amor total. Há muita gente que ha perguntado que significa o amor total. O verdadeiro amor total foi hecho por Jesus em la cruz. E ele não morreu em la cruz para que uno viva amargurado, para que uno viva um inferno, desculpa falar assim, em família, para que uno viva sofrendo uma solidão. Há gente que vive na solidão por estar solteiro. E há outros que já estão casados e vivem uma solidão a 2. Estaremos este jueves
realizando esse trabalho de la cura interior. Estaremos orando por la família e determinando que em sua vida entre o espírito del amor total. Pastor, qual é o espírito del amor total? É o Espírito Santo. Quando ele entra em uma pessoa, o amor de Deus em sua totalidade entra em la pessoa e a vida cambia. Não cambia de afuera para dentro, cambia de adentro hacia afuera. Por isso eu quero invitar a todos. Eu estarei este jueves 7 da manhã, depois eu volverei 3 da tarde e 7 da noite, e la noite del amor total. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã e também 5 da tarde. Pastor Manuel, ele estará 12 do meio-dia. Pastor, eu não posso ir em nenhum horário, mas ao meio-dia, e na hora de meu almoço, eu estarei aí. Venga, Pastor Manuel estará nele mesmo espírito. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, e na parte posterior do templo temos um amplo parqueadeiro para que tu puedas guardar tu auto com toda a segurança. Se você vai trazer seus filhos, temos um espaço denominado escolita para que seus filhos quedem allá, mientras você participa do serviço, ou seja, aí tudo está preparado para que sua vida seja bendecida. É aqui nele templo e em todas, absolutamente em todas as igrejas universal dele reino de Deus esparcida em todo o país. Que Deus me los bendiga a todos, e vou deixar meu WhatsApp para que todos que querem, obreiros, colaboradores e CPOs, que necessita de uma orientação, necessita falar comigo, aí está, 099-895-9144. Aí nós outros vamos escutar, orientar, e Deus lhe bendecirá. Hasta la próxima mañana estaremos con nuestra meditación. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.